Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les hago llegar un cordial saludo a la distancia, esperando que siempre se encuentren bien bajo la bendición de Dios. En esta oportunidad vamos a tratar el tema número 3, que titula Elaboración de textos descriptivos con incorporación de pausas orales y escritas. Comencemos por definir qué es la descripción. Una descripción es la acción y el efecto de describir. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando describimos, lo que realmente hacemos es explicar o representar de manera detallada, por medio del lenguaje ya sea oral o escrito, los rasgos característicos de un objeto, de una persona, de un lugar, de una situación o de un acontecimiento. Por ejemplo, en este texto dice lo siguiente: la ciudad esperaba con sus vidrios y negras paredes de obsidiana, y sus altas torres y sus desnudas torrecillas, con sus calles desiertas, sin papeles ni huellas digitales. Esperaba, y el planeta daba vueltas en el espacio, alrededor de un sol blanco y azul, y las estaciones pasaban del hielo al fuego y otra vez al hielo, y los campos verdes se convertían en prados amarillos. Aquí lo que hemos leído en realidad es una descripción. ¿De qué? De un lugar. Este lugar es la ciudad. Y esta descripción nos brinda detalles de cómo es la ciudad, cuáles son las características que tiene esa ciudad. Entre esas características, por ejemplo, encontramos que sus vidrios y sus paredes son de color negro, ¿sí? Sus construcciones o sus torres son altas, sus calles son desiertas, no tiene habitantes en otras palabras. Sus calles no tienen papeles, no hay huellas digitales en la calle, ¿sí? No se evidencia ningún tipo de huella. Ahora, la ciudad se encuentra en un planeta y este planeta da vueltas alrededor de un sol, ¿sí? Este sol es de color blanco y azul debido al tipo de estaciones que tienen, ¿no? Las estaciones pasan de frío o de muy frío a demasiado calor, ¿no? Cambia de temperatura constantemente y debido a ese cambio de temperatura o de estaciones, los campos se convierten de estar verdes a estar amarillos, ¿no? A prados amarillos. Entonces, si se dan cuenta, en este texto lo que se está haciendo es describir cómo es esta ciudad y cómo es el planeta en el que se encuentra esta ciudad. Por lo tanto, una descripción lo que nos permite hacer es precisamente eso, detallar rasgos, detallar características. ¿De qué? De un objeto, de una persona, de un lugar, de una situación o de un acontecimiento. Y en este ejemplo hemos visto la descripción de un lugar. Ahora veamos los tipos de descripciones que existen. Número uno, la prosopografía. Número 2, la etopeya. Número 3, el retrato. Número 4, la topografía. Número 5, la zoografía. Y número 6, la obeitografía. Tenemos 6 tipos de descripciones. Cada una se usa o se especializa en la descripción de un elemento en particular. Estas 6 clases de descripciones las vamos a desarrollar a continuación. Número 1. La prosopografía. Es un tipo de descripción que se enfoca en los rasgos físicos de la persona, es decir, lo que se ve a simple vista de una persona. Podemos describir qué cosa, por ejemplo, la ropa que viste una persona, ¿sí? Podemos definir, podemos dar detalles, ¿no? Características de los colores de la ropa, del modelo de la ropa, del tipo de ropa que viste una persona. También podemos describir el perfil de su cara o su rostro, ¿no? Podemos describir, empleando la prosopografía, el perfil del rostro de una persona, ¿sí? Nos podemos concentrar solamente en el rostro, pero también la prosopografía nos permite describir la complexión completa del cuerpo de una persona, ¿sí?
si una persona es alta, si es bajita, si es flaca, si es gorda, ¿no? Si es encorvada, entonces podemos describir la complexión del cuerpo de una persona. Entonces, cuando hablamos de que la prosopografía nos permite describir los rasgos físicos de una persona, estamos realmente diciendo que se puede describir lo que se ve a simple vista en una persona. Por ejemplo, el rostro, el cuerpo completo, la ropa que viste, ¿no? Todo aquello. Puede ser entonces una descripción de rasgos faciales o del cuerpo entero, pero también la prosopografía nos permite representar características físicas de animales o de cosas. Sin embargo, hay otro tipo de descripción especializada para estos dos últimos elementos. Diremos entonces que la prosopografía la vamos a emplear para describir solamente rasgos físicos de una persona. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice: el señor Carker era un caballero de unos 38 a 40 años, de apariencia saludable y con dos filas de dientes impecables y brillantes, cuyo aspecto homogéneo y blancura resultaban bastante inquietantes. Era imposible dejar de mirarlos, ya que los enseñaba siempre al hablar. Y sonreía tan ampliamente, una sonrisa sin embargo muy extraña, que se extendía más allá de su boca, que había algo en ella que recordaba al bufido de un gato. Llevaba un pañuelo blanco y rígido en el cuello, y siempre vestía ropas muy apretadas y abotonadas hasta arriba. Aquí podemos evidenciar ciertas características, ¿no?, en cuanto a físico y tipo de vestimenta que usaba el señor Carker. ¿Listo? Entonces, la prosopografía nos va a permitir detallar, caracterizar ciertos rasgos en cuanto a vestimenta, en cuanto a perfiles faciales o el cuerpo, el físico de una persona. Aquí podemos ver que el señor Carker, en cuanto a edad, no estaba ni muy viejo ni muy joven, ¿no? Y su apariencia, su aspecto físico era saludable, ¿sí? Ahora, se concentra en describir la dentadura, el tipo de sonrisa que tiene el señor Carker. Este texto lo que hace es eso, ¿no? Una sonrisa atractiva, una sonrisa impecable, dientes blancos, ¿no? Entonces, todo aquello forma parte del físico de una persona. Ahora, más abajo también dice qué tipo de ropa vestía el señor Carker. Siempre vestía ropa muy apretada, ¿no? Sus camisas o sus poleras o su atuendo que vestía en la parte superior siempre estaban abotonadas hasta arriba, ¿no? Esa era una característica. En el cuello llevaba siempre un pañuelo blanco, ¿no? Entonces, esas son características que se ven a simple vista en una persona. Por lo tanto, la prosopografía se va a concentrar en describir, en detallar rasgos físicos de una persona, esos rasgos físicos que contempla. Contempla la parte del rostro, contempla el cuerpo entero, pero también contempla la vestimenta de una persona. Número 2. La etopeya. La etopeya describe rasgos de aspecto psicológico o morales. También se describen sentimientos, personalidad, carácter y habilidades de una persona. La etopeya, a diferencia de la prosopografía que acabamos de ver, la etopeya se encarga de describir aquello que no se ve en una persona a simple vista, pero se puede percibir a través de sus acciones. ¿Listo? Entonces, la etopeya se va a concentrar en describir todo aquello que es interno en una persona, todo aquello que no se ve a simple vista. ¿Y qué es lo que no se ve? Por ejemplo, los sentimientos, la personalidad, el carácter, las habilidades de una persona no se pueden ver a simple vista. Eso se puede percibir en ciertas acciones que la persona haga. Por ejemplo, tenemos aquí un texto que dice lo siguiente: como todos los niños, el principito era muy ingenuo, imaginativo, feliz y muchas veces distraído.
él venía del planeta B612. Este era un asteroide que se encontraba muy lejos de la Tierra. Bien, en este pequeño texto vamos a analizar la etopeya. Si la etopeya me dice que describe sentimientos, personalidad, carácter, habilidades de una persona, o sea, en otras palabras, todo el aspecto psicológico que gira en torno a una persona, entonces, ¿cómo será el principito en este tipo de descripción? Primero, el principito era un niño muy ingenuo, es decir, creía todo lo que le decían, él se creía aquello, ¿sí? Él creía todo lo que le decían en otras palabras, ¿ok? Entonces, la ingenuidad forma parte de la personalidad de una persona. La ingenuidad no se ve, pero sí se puede percibir a través de ciertas acciones que una persona hace. Por ejemplo, ser ingenuo. Si yo te cuento algo y tú me crees inmediatamente, ¿no? Eso es ser ingenuo, ¿ok? Entonces, eso no se ve, pero sí se percibe por tus reacciones o por tus acciones. Entonces, la ingenuidad forma parte de la personalidad. Pero también el Principito era un niño imaginativo, ahí dice, imaginativo, creativo. Y la imaginación o la parte imaginativa forma parte de las habilidades de una persona. Entonces, lo imaginativo no se ve, se percibe a través de ciertas acciones que hace. El Principito también era feliz, era un niño feliz. Ahora, si era feliz, recuerden que la felicidad no se ve, pero se percibe en ciertas acciones que se hacen. Por ejemplo, cuando estamos disfrutando de una fiesta y se está pasando muy bien allá, uno ríe, ¿no? Uno está contento. Entonces, eso es felicidad. ¿Listo? Se percibe a través de esas acciones. Por lo tanto, si el Principito era un niño feliz, ¿no? Estamos hablando de sus sentimientos, ¿ya? Su personalidad, por lo tanto es interno. Pero también el Principito muchas veces era distraído, ¿sí? Distraído, formaba parte de su personalidad, es decir, se distraía con todo lo que veía, ¿no? Con todo lo que se encontraba, se distraía, ¿no? Entonces no era una persona concentrada en su objetivo, sino más bien una persona distraída. Por lo tanto, todo esto que acabamos de ver del Principito, que era un niño ingenuo, imaginativo, feliz y distraído, forman parte de la personalidad, sus habilidades, sus sentimientos, su carácter. Entonces diremos que la etopeya me permite describir estos aspectos de una persona, todo aquello que no se ve, pero se percibe a simple vista. Perdón, que no se percibe a simple vista, sino más bien se percibe en ciertas acciones que la persona realiza. Número 3. El retrato. El retrato se refiere a la descripción de una persona o un personaje, tanto de sus rasgos externos, es decir, la parte física, como de los rasgos internos, es decir, todo aquello que implica aspectos psicológicos, cualidades espirituales, morales o de carácter. ¿Listo? El retrato, el retrato, ya es un tipo de descripción que combina la prosopografía y la etopeya. Cuando se hace esta combinación, resulta el tipo de descripción llamado retrato. Es decir, el retrato va a describir tanto la parte física, la que se ve de una persona, como la parte interna, la que no se ve, la parte del carácter, ¿sí? La parte de las cualidades de una persona, la parte de la personalidad. Entonces el retrato lo que hace es combinar prosopografía y etopeya en un mismo texto. Por ejemplo, tenemos este pequeño texto que dice: buen mozo, petulante, de los que hacen resonar las espuelas, con unas patillas unidas al bigote, los dedos siempre cubiertos de sortijas, y vestido de llamativos colores. Tenía trazas de bravucón y la animación fácil de un viajante de comercio. Por ejemplo, aquí, en esta parte, en este texto, lo que podemos evidenciar es un retrato, es una descripción llamada retrato. ¿Por qué?
Porque hay una combinación en esta descripción. ¿Combinación de qué? De prosopografía y de etopeya, formando así un retrato. Interpretemos entonces o analicemos. Buen mozo quiere decir que era simpático, atractivo, una persona atractiva físicamente. Entonces ahí está hablando del físico. ¿Ok? Seguimos. Petulante. Petulante quiere decir una persona arrogante, una persona creída, ¿ya? Una persona, como ustedes dirían, hecha la buena, ¿no? Entonces, eso significa petulante. Y ahí no está hablando del físico ya, sino está hablando de la personalidad que tenía este sujeto. ¿Ok? Entonces está pasando de hablar del físico, que era atractivo, simpático, a una persona arrogante, creída, hecha la buena, ¿sí? Está pasando de físico a personalidad y eso hace el retrato. Pasa o combina ambas características de prosopografía y etopeya. Eso hace el retrato. Sigamos. De los que hacen resonar las espuelas. Eso simplemente quiere decir que era una persona vanidosa, que le gustaba que le presten atención, ¿sí? Siempre quería ser el centro de atención a donde llegara. Entonces la vanidad forma parte de el carácter, la personalidad de una persona. Entonces ahí estamos viendo otra característica más de este sujeto en cuanto a características internas, ¿sí? Ahí estaríamos viendo etopeya. Ahora, con sus patillas unidas al bigote, los dedos siempre cubiertos de sortijas y vestido de llamativos colores. Aquí ya no se está tratando ya la parte interna del sujeto, sino más bien la parte externa. Sus patillas, es decir, la parte de su cabello, ¿no?, que está pegado a las orejas, ¿no?, siempre estaban unidas al bigote. Eso es físico. Los dedos siempre estaban cubiertos de anillos, sortijas. Eso es físico. Y la ropa que usaba o el tipo de vestimenta que usaba siempre era con colores llamativos. Eso es físico. ¿Listo? Entonces fíjense acá. Otra vez volvió a la prosopografía. ¿Sí? Combina prosopografía acá porque está describiendo la parte física de este sujeto. Pero ahora leamos la última parte. Y dice, tenía trazas de bravucón y la animación fácil de un viajante de comercio. Bravucón siempre estaba, ¿no? Siempre estaba buscando cómo llamar la atención. Y al buscar cómo llamar la atención, se metía constantemente en problemas esta persona, ¿no? Bravucón era el que decía, a mí conmigo nadie puede, a mí nadie me toca, ¿no? Siempre estaba buscando bochinche, en otras palabras. ¿Listo? Siempre estaba buscando con quién enfrentarse, a quién retar, a quién desafiar. Siempre estaba en ese tipo de acciones. Por lo tanto, aquí, otra vez, vuelve a tomar el punto de la personalidad de esta persona. ¿Sí? Vuelve a tomar el punto o el aspecto de la personalidad, la parte interna, cómo era él. ¿Listo? Bien, y la animación fácil de un viajante de comercio. Era charlatán, así de sencillo. Era una persona charlatana que a donde iba buscaba con quién charlar y hasta se inventaba, eso quiere decir esta parte, ¿no? Se inventaba ciertas historias y se hacía creer, la gente le creía todo lo que él decía. Por lo tanto era, siempre buscaba pleitos, siempre buscaba a quién retar, a quién desafiar y además era charlatán. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la parte interna de una persona, es decir, su personalidad. Y estaríamos hablando de topeya. Ahora, el retrato, ¿qué es lo que hace? Precisamente eso, combinar prosopografía y etopeya. En este pequeño textito hemos visto retrato. Número 4. Topografía. Es la descripción detallada de un paisaje o de un lugar, indicando el orden espacial entre objetos y su extensión, aspecto y localización. Esto quiere decir que la topografía nos va a permitir describir, detallar elementos de un paisaje, elementos de un lugar. Se puede describir un jardín, se puede describir nuestro colegio, se puede describir mediante la topografía, se puede describir un río, ¿sí? Se puede describir lo que ustedes quieran, pero que tenga o se refiera a un lugar específico. La topografía me permite describir y detallar qué me voy a encontrar en ese lugar. Por ejemplo,
Aquí tengo un texto que vamos a leer y vamos a poder evidenciar de qué se trata la topografía realmente. Dice, el sol se había ocultado ya, pero sus últimos rayos doraban aún la soberbia cumbre del Illimani, como si el rey del día, al ausentarse, quisiera tributar su último homenaje al monarca de los Andes. El gigante ostentaba sus dos inmensos picos cubiertos de sempiterna nieve, mientras que a sus pies resplandecía el verdor de una eterna primavera. El plátano dorado, la aromática piña, el hermoso limonero y el colosal pacay embalsamaban embalsamaban el aire a la par de todas las flores tropicales que la naturaleza pródiga ha derramado allí. Haciendas ricas y pintorescas se extendían a la falda del gigante y sus rojizos tejados y blancas paredes se destacaban sobre una alfombra de verde terciopelo. Aquí, por ejemplo, acabamos de evidenciar que se empleó la topografía para poder hacer este detalle, esta descripción detallada de este tipo de paisaje que observamos, ¿no? Nos presenta al Illimani y alrededor del Illimani, ¿qué nos encontramos? ¿Cómo es el Illimani? ¿Sí? De qué forma se va el sol en ese sector. Nos presenta qué nos podemos encontrar alrededor del Illimani, plantas, flores, haciendas, casas, ¿sí? Y una planicie color verde, ¿no? Verde terciopelo, dice. Entonces, toda esta descripción que se hace aquí es del paisaje que se observa en el Illimani, o por lo menos a los pies del Illimani, ¿sí? Junto al Illimani, alrededor del Illimani. Entonces, la topografía nos va a permitir describir lugares, detallar qué nos vamos a encontrar en esos lugares que se está describiendo. Eso hace la topografía. Número 5. Zoografía. Es la descripción detallada de animales. Cuando nosotros vayamos a centrarnos en describir y detallar características de un animal, estaremos empleando la zoografía. Por ejemplo, el camello es un animal mamífero y herbívoro. Tiene 4 patas largas y delgadas. Su cabeza, en proporción al cuerpo, es pequeña. Sus orejas son diminutas y sus ojos saltones. Su voluminoso cuerpo está cubierto de finos y largos pelos que suele mudar por primavera. Se caracteriza por tener 2 jivas de grasa para soportar la dura vida del desierto. Aquí estamos viendo las características del camello, o acabamos de leer estas características. Se detalla aquí cómo es el camello, qué tipo de animal es el camello, cuáles son las características físicas del camello. Entonces, estamos empleando la zoografía. Cada vez que nosotros describamos o detallemos algún aspecto de un animal, estaremos usando la zoografía como tipo de descripción. Número 6. La obeitografía. La obeitografía es la descripción detallada de cosas u objetos. Cada vez que nosotros vamos a detallar, describir de forma detallada un objeto o alguna cosa, emplearemos la obeitografía. Por ejemplo, dice, de repente se encontró ante una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. En este texto lo que encontramos es la descripción llamada obeitografía. ¿Por qué? Porque en este texto aparecen objetos descritos. Por ejemplo, una mesita de 3 patas toda de cristal macizo. Entonces la mesita era de 3 patas y de cristal. Ahí está, obeitografía. ¿Listo?
Y sigue, no había nada sobre ella, ¿no? Sigue hablando de la mesita, salvo una diminuta llave de oro. ¿Cómo era la llave? De oro. Entonces ahí otra vez, obeitografía, ¿sí? Se está describiendo cómo era la llave. Ok, entonces, si seguimos leyendo, dice, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero ay, o las cerraduras eran demasiado grandes, entonces aquí hay otra vez obeitografía. Las cerraduras de esas puertas que tenía que abrir Alicia, ¿no? Eran demasiado grandes o la llave era pequeña. Entonces ahí podemos evidenciar otra vez detalles de cómo eran las puertas o las cerraduras de las puertas o cómo era la llave. Entonces estamos ante una obeitografía otra vez. Entonces, lo que hace la obeitografía es describir de forma detallada cosas u objetos. Muy bien, ahora vamos a ver los textos descriptivos. Hasta aquí hemos visto los tipos de descripción que existen. Hemos visto que hay 6 formas o 6 tipos de descripciones. ¿Listo? Cada tipo de descripción se especializa en algo específico. Pero ahora vamos a ver los textos descriptivos. Y aquí lo que nos interesa saber es que estos textos descriptivos lo que hacen es emplear cualquiera de esas 6 formas de describir, ¿no? En su estructura. Entonces continuemos viendo los textos descriptivos. Los textos descriptivos muestran con palabras una realidad e informan sobre cómo son, por ejemplo, los lugares, los objetos, las personas, cómo es un proceso, los ambientes, las emociones, para que quien nos escuche al leer este tipo de textos o lo lea pueda imaginárselos con exactitud y conocer los detalles. Entonces, los textos descriptivos lo que hacen en realidad es mostrar a través del detalle, a través de la descripción, empleando palabras, ¿ya? Lo que hacen es mostrarnos una realidad e informarnos sobre esa realidad. Por ejemplo, si yo veo un accidente y quiero comunicar a otras personas, informar sobre lo que ocurrió en ese accidente, lo que voy a usar es un texto descriptivo. Ya sea que lo diga de forma oral o escrita, estaré empleando un texto descriptivo porque voy a contar detalles de lo que vi en ese accidente. Entonces, lo que hacen estos textos descriptivos es detallar una realidad, explicar, describir una realidad e informar sobre esa realidad. ¿Listo? Ahora, si lo digo de forma oral o verbal oral, las personas me escucharán y verán detalles, ¿cierto? Y si lo digo de forma escrita, igual, las personas podrán leer detalles e imaginar lo que ocurrió en ese accidente que les acabo de poner como ejemplo. ¿Qué más? Un texto descriptivo pretende representar la apariencia de algo o de alguien, explicando sus características, sus partes o sus cualidades. En otras palabras, la descripción utilizada en la escritura es como una herramienta que ayuda a transmitir con mayor fidelidad la apariencia de una cosa o de alguien en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que los textos descriptivos lo que hacen es representar de manera fiel, o por lo menos tratar de representar de manera fiel, la realidad o la apariencia de eso o de ese algo o de ese alguien que forma parte de la realidad. ¿Listo? Eso hacen los textos descriptivos. Cuando ustedes empleen un texto descriptivo, lo que estarán haciendo es informar de manera detallada, de manera precisa, ¿no? Usando el detalle, usando la descripción, ¿ya? Informar sobre una realidad. Eso hacen los textos descriptivos. Informar sobre una realidad a través de los detalles. Características de los textos descriptivos. Las características de los textos descriptivos son esenciales e importantes considerarlas. Por ejemplo, número 1.
Brindan información de manera detallada para que el lector pueda representar lo leído en su mente. Es lo que les decía hace un momento. Lo que hacen los textos descriptivos precisamente es informar, pero informar de forma detallada lo que acontece o informar de manera detallada los aspectos o las características de algo o de alguien, ¿sí? ¿Para qué? Para que quien lea o quien escuche pueda construir la realidad en su mente. Eso es lo que buscan los textos descriptivos. Número 2. La función principal que tienen estos textos es la de describir algún elemento, ya sea una persona, un lugar, una situación o un objeto. La función primordial, principal que tienen estos textos entonces es describir algo, describir algún elemento. Si no, no se llamarían textos descriptivos. Número 3. El rasgo principal que usan los textos descriptivos es la enumeración, porque van añadiendo elementos a medida que detallan. Es verdad que no usan numeración, por ejemplo, no usan número 1, número 2, o tampoco usan primero, segundo, tercero, luego, después, pero lo que hacen es ir enumerando porque van colocando elementos uno tras otro. Por ejemplo, si digo, el joven vestía un sombrero negro en la cabeza, un traje gris cubría su cuerpo, coma, sus zapatos eran de color café. Entonces fíjense, he añadido sombrero negro, traje gris, zapatos cafés. Entonces fíjense, ahí se han ido añadiendo elementos. Y al ir añadiendo elementos, lo que en realidad se está haciendo es una enumeración. Entonces los textos descriptivos lo que hacen es usar la enumeración porque van añadiendo elementos en su descripción. Número 4. Permiten describir cualquier aspecto de una realidad, cualquiera, ¿sí? Aspectos o detalles que se ven a simple vista o aspectos y detalles que no se pueden ver a simple vista sino percibirlos a través de acciones. Entonces, cualquier tipo de aspecto de una realidad puede ser descrito por los textos descriptivos. Estos aspectos pueden ser concretos, ¿sí? O sea, aquello que se ve. Por ejemplo, si voy a describir un jardín, todo lo que se ve sería concreto. Podría ver qué tipo de flores hay en ese jardín, también podría ver el tipo de césped que tiene ese jardín, también podría ver si hay algunos animales en ese jardín, ¿sí? O algunos insectos en ese jardín. Entonces, todo lo que veo a simple vista son aspectos concretos de una realidad. Pero también existen aspectos abstractos. Y estos abstractos son, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, el carácter, la personalidad, que no se pueden ver a simple vista, pero que sí percibimos a través de acciones. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de aspectos abstractos de una realidad, estamos hablando de sentimientos, emociones, sensaciones, carácter, personalidad. ¿Listo? Y cuando hablemos de cosas concretas, estamos hablando de aquello que se ve a simple vista. Y número 5. Permiten organizar un discurso, es decir, expresarlo de forma ordenada y siguiendo una secuencia. Los textos descriptivos no pueden ser desordenados, no pueden detallar la realidad de forma desordenada. Tienen que ser precisamente ordenados eh, para que logren que la persona que escucha o lee este tipo de textos pueda imaginarlo en su mente, pueda construir la realidad en su mente. Si estos textos descriptivos detallaran de manera desordenada, entonces no podría causar este efecto en la persona que lee o escucha. Por ejemplo, si tú has presenciado un accidente y llego yo más tarde y te digo, ¿qué pasó? ¿Me puedes contar qué pasó? Entonces tú no podrías empezar a contarme el accidente del final al inicio. Tendrías que empezar contándome lo que primero viste, lo que primero ocurrió. Luego me tendrías que contar qué pasó durante el accidente y después terminar contándome qué pasó después del accidente. ¿Sí? Entonces, para llevar un orden, una secuencia, los textos descriptivos necesitan ser ordenados y organizados. ¿Sí? Deben comenzar por algún lugar y terminar exactamente en otro lugar.
Cuando describimos a una persona, o comienzo describiendo desde los pies hasta la cabeza, o comienzo describiendo desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? No picar, no describir. Vestía un traje azul, sus pies eran grandes, sus cabellos eran color negro. O sea, estoy saltando la información, ¿sí? No puedo saltar la información, no puedo mezclar la información, debo ir en orden. Comenzar por la cabeza, terminar en los pies, hablar de la ropa, ¿sí? O comenzar por los pies, llegar hasta la cabeza la descripción y terminar en la ropa. ¿Listo? Debo tener un orden, debo tener una secuencia al usar los textos descriptivos. Veamos ahora tipos de textos descriptivos. Los textos descriptivos se dividen en dos grandes grupos. Número 1, textos con descripción objetiva. A este grupo pertenecen los textos científicos, los textos técnicos, los textos sociales y los manuales. Número 2, textos con descripción subjetiva. A este grupo pertenecen los textos de opinión, los textos de publicidad, los textos literarios, por ejemplo, los poemas, las novelas, las canciones y las crónicas. Entonces, tenemos estos dos grandes grupos de textos descriptivos. El grupo número uno, tiene que ver con los textos con descripción objetiva y el grupo número 2 con los textos con descripción subjetiva. A continuación vamos a detallar estos dos grupos. Número 1. Textos con descripción objetiva. Su finalidad es netamente informativa. Estos textos lo que buscan es informar al lector o informar a quien escucha, pero de manera detallada. El autor en este tipo de textos no manifiesta sus sentimientos ni sus emociones sobre lo que está describiendo o sobre la realidad que está describiendo. Este tipo de textos no le permite al escritor o al autor retratar, ni reflejar, ni describir nada alterado, sino más bien la realidad plena, tal cual es. Por lo tanto, este tipo de textos lo que hacen es reflejar las cosas como en realidad son en una realidad. Son de este tipo de textos, por ejemplo, los textos científicos, los textos técnicos, los textos sociales y los manuales. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos las instrucciones de cómo lavarnos las manos actualmente debido al COVID, ¿no? Nos dan pasos a seguir. Paso número 1, ¿qué tengo que hacer? Paso número 2, paso número 3. Entonces estamos hablando de un texto con carácter científico porque nos brinda información detallada de cómo hacer las cosas, en este caso de cómo lavarnos las manos. Entonces, ese será un texto descriptivo, ¿sí? Con descripción objetiva. Por lo tanto, no permiten ahí nada, absolutamente nada que tenga que ver con las emociones o los sentimientos de quien escribe, ¿sí? Sino netamente informativo. También están los textos técnicos, los textos sociales, los textos manuales. Los textos sociales son aquellos que, por ejemplo, tienen que ver con la historia, ¿no? Cómo describen la historia, cómo relatan la historia empleando la descripción. Se supone que estos textos sociales tienen que estar ligados a la realidad. Se supone que quienes han escrito estos textos sociales han buscado información lo más apegada posible a la realidad, de lo que realmente haya pasado. Entonces son textos informativos de tipo sociales. Están los manuales, ¿sí? Los manuales, por ejemplo, son textos descriptivos, ¿no? Cuando compramos una licuadora, por ejemplo, cuando compramos un televisor, cuando compramos un celular, todos estos artefactos vienen con sus manuales de cómo usarlos, de cómo armarlos, de cómo estructurarlos, ¿no? Imagínense que los manuales no vengan con información apegada a la realidad, no lograríamos armar nunca nuestros artefactos, ¿sí? Los manuales sí o sí tienen que estar apegados, su descripción tiene que ser objetiva, tiene que estar apegado a la realidad para lograr armar todo lo que tenemos que hacer. Entonces, dentro de este tipo o grupo de textos con descripción objetiva,
tenemos a los textos científicos, los que definen, los que hacen conceptos, definiciones, empleando la descripción, ¿sí? Los textos técnicos, por ejemplo, un texto técnico es lo que ustedes reciben, la receta que reciben del médico, por ejemplo. Es un texto de tipo técnico, ¿sí? Ahí te dice a qué hora tomar tu medicamento, qué medicamento tomar, ¿no? Entonces ahí está, es un texto técnico. Cuando ustedes compran un caramelo, por ejemplo, ¿no? Cuando compran un caramelo, si ustedes ven en la envoltura de ese caramelo, ahí van a poder encontrarse los elementos, ¿no? que componen ese caramelo, los ingredientes que tiene ese caramelo. Entonces será un texto técnico también. ¿Por qué? Porque te va a informar la realidad de la composición de ese caramelo. ¿Listo? Entonces, estos son textos con descripción objetiva, los que te informan directamente de manera detallada empleando la descripción objetiva para informarte. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro. El oro es un metal sólido de coloración amarilla brillante. Se encuentra como metal blando de forma natural en la naturaleza. Es resistente a la corrosión y a la oxidación. Listo, eso es el oro. Aquí hay una definición. Este es un texto científico. ¿Listo? Porque nos está brindando información detallada de lo que es el oro. Está describiendo qué es el oro, pero esa descripción que hace es de tipo objetiva. Por lo tanto, este texto será un texto con descripción objetiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos está brindando información real, en la que, por ejemplo, aquí el autor o quien escribió esta definición no ha puesto sus emociones, sus sentimientos de por medio. No dice, ay, me encanta el oro, me fascina el oro. No, en ningún momento. Lo único que está haciendo es brindarnos información de lo que es el oro. Entonces, este tipo de textos lo que hace es simplemente informarnos. Número 2. Textos con descripción subjetiva. Su finalidad es netamente estética. Aquí su finalidad es muy distinta a los textos con descripción objetiva. ¿Por qué? Porque en estos textos lo que interesa realmente es que se lea bonito, que se escuche bonito y que la organización del texto sea elegante. Eso quiere decir estética. El autor en estos textos refleja sus sentimientos y sus emociones a la vez que describe. Sí pone de por medio sus emociones y sus sentimientos el autor cuando va describiendo. Se utiliza este tipo de descripción subjetiva, ¿ya? En textos de tipo literarios especialmente. Se utilizan descripciones literarias. Son de este tipo de textos, por ejemplo, los textos de opinión, ¿ya? Cuando nosotros damos nuestra opinión y describimos cosas en nuestra opinión, ponemos de por medio, ya, ponemos de por medio nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Hace un momento yo les decía, si les pido que me cuenten qué pasó en ese accidente, ustedes me van a contar en su versión, poniendo sus emociones de por medio, ¿no? Y vino fuertango, vino el auto, ¿no? Y chocó a la moto y por allá lo botó al hombre, ¿sí? Entonces ahí está. Pones de por medio tus emociones, tus sentimientos al momento de describir algo. Entonces esa es tu opinión. ¿Listo? Por lo tanto, los textos de opinión, ¿ok? Retratan, describen ya de manera subjetiva la realidad. Los textos de publicidad también tienen descripción subjetiva. ¿Por qué? Porque nos venden o hacen que nosotros consumamos sus productos, ¿sí? Mediante una publicidad que muchas veces es falsa, porque no refleja una realidad, ¿sí? En la publicidad todo es bonito, todo es elegante, todo es de ensueño, pero la realidad es diferente, ¿sí? Entonces los textos de publicidad emplean la descripción subjetiva. Y también los textos literarios, por ejemplo, los poemas, las novelas, las canciones, las crónicas, usan la descripción subjetiva. ¿Por qué? Porque el autor en su estructura manifiesta sus sentimientos y sus emociones. Les voy a mostrar un ejemplo. Es una casa hermosa, digna de un rey. Sus dimensiones son tan grandes
que un elefante se sentiría cómodo en ella y su diseño es propio de un artista de primer nivel. Aquí en este texto estamos viendo una descripción subjetiva. Es un texto con descripción subjetiva, porque el autor está poniendo de por medio sus emociones y sus sentimientos. Es un texto literario, ¿sí? Es un fragmento de un cuentito, ¿ya? Entonces es un texto literario, ¿ok? Está dando a conocer también su opinión aquí, el autor. Está brindando su opinión, ¿sí? Es una casa hermosa. Con solo decir eso, ya están sus emociones de por medio. Ya está brindando su opinión al mismo tiempo. ¿Listo? Digna de un rey. Con todo eso, fíjense aquí, ya le ha puesto la finalidad estética. Es una casa hermosa, digna de un rey. Se escucha bien, se escucha elegante, se lee de forma elegante. Entonces, aquí aparece la finalidad estética, la belleza, la elegancia, la hermosura al leer o al escribir este texto. ¿Sí? Sus dimensiones son tan grandes que un elefante se sentiría cómodo en ella. Aquí, o sea, de antemano ya podemos ver que eso no está apegado a la realidad, ¿sí? No está apegado a la realidad, para nada. En cambio, los otros textos con descripción objetiva tenían que describir lo más apegado posible a la realidad. Aquí, estos textos con descripción subjetiva no necesitan apegarse a la realidad, sino más bien apegarse a la belleza, a la elegancia, a la hermosura, ¿sí? Que puedan leerse o que puedan escucharse estos textos. Entonces, no se olviden que los textos que usan descripción subjetiva son los textos de opinión, los textos de publicidad y los textos literarios. ¿Cómo realizar un texto descriptivo? Ahora vamos a cerrar nuestro capítulo explicando cómo realizar un texto descriptivo. Paso número 1. Debemos realizar la observación realista del objeto que se va a describir. Si voy a describir un jardín, debo detenerme en cada detalle del jardín. Las flores, el césped, las dimensiones del jardín, ¿no? Cuánto mide mi jardín, ¿sí? Los tipos de insectos que puedan estar en mi jardín. O sea, ver, observar la realidad de manera detallada. Si voy a describir un celular, debo observar los detalles que tiene este celular. Es evidente que sin una observación minuciosa es muy difícil realizar una descripción completa. Si tú no observas a detalle, si tú no observas de manera minuciosa lo que quieres describir, no vas a poder describir, ¿ya? No lo vas a poder hacer. Entonces, el paso número 1 para realizar una descripción o un texto descriptivo es que observes la realidad de manera minuciosa. Número 2, paso número 2. Debes elegir cuáles son las particularidades que hacen llamativo al objeto que se va a describir. Dentro de todo eso que observaste en el paso número 1, debes eliminar aquello que no es atractivo, aquello que no es impactante, y debes quedarte con los detalles netamente importantes, interesantes, atractivos, impactantes. Entonces, en el paso número 2, debes eliminar ciertas cualidades que has observado del objeto, del lugar o de la persona que no son llamativas, eliminar y quedarte con aquello que sí son atractivas, llamativas, interesantes e importantes. Se deben resaltar entonces los detalles sobresalientes de lo que se ha observado. Paso número 3. Debemos ordenar la información obtenida. Una vez, paso número 1, observé la realidad. Paso número 2, me quedé o seleccioné la información necesaria, los detalles necesarios e importantes. Ahora debo pasar a ordenar esos detalles que quiero describir. Hay que seguir un criterio lógico para este orden y para que la información quede lo más clara posible. ¿Sí? Yo les decía que estos textos descriptivos necesitan el orden, necesitan la organización. ¿Sí? Debo comenzar por un inicio y debo llegar hasta un punto que sea el final. Entonces, para lograr eso debo tener orden, debo tener organización. No puedo describir saltándome información o yendo hacia arriba, volviendo abajo, ¿no?
volviendo al medio, otra vez arriba, abajo, no puedo ir en ese orden. Tengo que ir o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Pero empezar por algún lado. ¿Ok? Entonces necesitamos ordenar esa información en el paso número 3 y el paso número 4 consiste en redactar el texto descriptivo. Una vez observé la realidad de manera minuciosa, pasé a seleccionar los detalles que quiero y que son importantes, luego pasé a ordenar esos detalles. ¿De qué voy a hablar primero? Bien, si observé un jardín, en el paso número 1 observé un jardín, en el paso número 2 debo quedarme con la información importante, por ejemplo, qué tipo de flores hay en mi jardín. Número 2, qué insectos se pasean por mi jardín. Número 3, las dimensiones de mi jardín, ¿sí? Entonces ya tengo 3 elementos que voy a describir de mi jardín. Ahora paso al número 3, que es ordenar la información. ¿De qué voy a hablar primero? De las dimensiones del jardín, de los tipos de flores del jardín o de los tipos de insectos que hay en mi jardín. Yo tengo que ver por dónde voy a empezar. Entonces creo que lo más pertinente es empezar por las dimensiones de mi jardín, cuánto mide mi jardín. Entonces, cuando vaya al paso número 4, lo que tengo que hacer, después de haber ordenado mi información, entonces empezaré a redactar, a escribir mi texto descriptivo. Ya les dije, voy a comenzar escribiendo las dimensiones de mi jardín, continuaré con los tipos de flores que hay en mi jardín y terminaré mi texto describiendo los tipos de insectos que se posan en mis flores. ¿Listo? Entonces ahí están los 4 pasos que se deben seguir para redactar un texto descriptivo. Es importante que al redactar un texto descriptivo, ya es recomendable empezar con un borrador, ¿sí? Para luego de plasmar toda la información se pueda revisar si tiene un orden correcto. ¿Se dan cuenta? Siempre el texto descriptivo les va a pedir un orden. Otro punto a tener en cuenta es que hay que señalar si la descripción es objetiva o subjetiva. Entonces, cuando ya te sientes a redactar en el paso número 4, hazlo primero en borrador para que otra persona te lo lea y vea si se entiende o no se entiende tu texto descriptivo, si tiene el orden correcto, ¿sí? Si has comenzado por el orden correcto. Bien, otro elemento a tomar en cuenta es ver cómo vas a redactar tu texto descriptivo. Si va a ser un texto descriptivo con descripción objetiva o va a ser un texto descriptivo con información subjetiva. Recuerda que si es objetiva la información que vas a colocar y la descripción que vas a hacer, entonces tu texto no puede tener tus emociones y tus sentimientos dentro del texto. Simplemente tú tienes que brindar información de tu jardín. ¿Sí? Mi jardín mide tanto, mi jardín tiene estas flores, el jardín tiene este tipo de insectos que se posan en las flores, simplemente eso, ¿sí? Pero si es subjetiva, ya tú puedes añadir ahí tus emociones, ¿no? Tengo un hermoso jardín que mide tanto, 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 ¿sí? Tiene unas flores exóticas, ¿sí? Ahí estás metiendo ya tu parte o la parte de tus emociones, ¿sí? Tu punto de vista, tu opinión en cuanto al análisis del jardín o en cuanto al texto descriptivo de tipo subjetivo. ¿Listo? Entonces, cuando redactes tu texto, tienes que considerar eso. Dos cosas. El orden correcto en el que has redactado tu texto descriptivo y dos, el tipo de texto descriptivo que estás haciendo. ¿Objetivo o subjetivo? No puedes mezclar los dos. Tienes que quedarte con uno. Muy bien, eso ha sido todo por ahora. Conmigo será hasta una próxima entrega.